Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo en la economía internacional? Nos enlazamos hasta Bali con el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, quien se encuentra allá en Indonesia en la reunión de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Secretario, muy buenos días aquí en México, buenas noches allá en el Pacífico, en Indonesia. Buenos días, buenas noches, Raimundo, qué gusto saludarlos y gracias por tenerme en el programa. Al contrario, secretario, ¿cómo podemos nosotros interpretar lo que ha sucedido esta semana en los mercados, en las economías del mundo, en los mercados en el tipo de cambio, en todo esto que incluso ya hace un par de días obligó a la economía más fuerte de Europa, Alemania, a reducir su expectativa de crecimiento? Pues mira, yo lo que creo que estamos viendo es un episodio de volatilidad. Aquí estamos reunidos una gran parte de los secretarios de Hacienda y de los banqueros centrales, pues de todo el mundo, no solo de los países grandes o de los países chicos, sino de todo el mundo. Y pues la interpretación que más o menos estamos dando es, pues los mercados de vez en cuando tienen este tipo de correcciones y de movimientos, y todo alrededor de un entorno de mundo en el cual hay nerviosismo por todo el proceso que aquí que llamamos nosotros la regularización de la política monetaria en las economías avanzadas, particularmente en Estados Unidos. Y lo mencionaste bien en la introducción. Todo este proceso de cómo se va a dar el proceso de normalizar y que implica elevar las tasas de interés de la Reserva Federal y cómo todo eso se va a sentir en el resto de los mercados. Realmente lo que es interesante de estos ajustes es que no ha habido noticias nuevas en los últimos días. Se subieron las tasas la semana pasada, pero no ha habido nada nuevo y de repente hay este tipo de movimientos. Entonces, pues bueno, va a haber que irlos tomando y ir viendo cómo se van digiriendo. Secretario, aunque hay una constante, cada vez que hay una elevación sostenida de las tasas de interés en Estados Unidos, algo pasa en el mundo. Mira, es correcto, es algo que nosotros hemos notado, y lo que hay que asegurarse que ese algo no sea uno, que no seamos nosotros. Y para eso, pues en México, y yo lo he dicho ya en muchos foros, estamos trabajando en entregar buenas cuentas y en entregar bien las cuentas, así que pues en eso estamos trabajando y tener buenos variables, que nuestras variables fundamentales, por llamarlos así, estén bien, es una buena señal y es la mejor defensa, tener cuentas fiscales sanas, que los balances externos estén manejables, una economía que está creciendo a una velocidad que sin duda quisiéramos que creciera más, pero que está creciendo. Por supuesto, hay un sector financiero bien capitalizado. Señor secretario, buenos días desde aquí, desde México. Soy Rafael Cardona y le quiero preguntar, ya que está usted mencionando esto de entregar buenas cuentas, estamos ya casi a la mitad del mes de octubre, falta muy poco para la elaboración, la terminación del presupuesto, llamémosle así, el presupuesto de la transición. ¿Cómo va este proceso? ¿Qué está haciendo la Secretaría bajo su responsabilidad con los nuevos funcionarios de la Hacienda mexicana? Pues mira, la verdad es que la transición está yendo tersa, estamos trabajando de manera cercana con el equipo de transición. Es una cosa interesante porque el único lugar en la legislación mexicana donde se habla de transición es para la Secretaría de Hacienda y dice que la administración saliente, que somos nosotros, debemos de ayudar a la transmisión, a la administración entrante a elaborar el paquete. Y eso estamos haciendo. Y es interesante tu manera de plantear la pregunta porque dices, estamos ahorita en octubre, a la mitad de octubre casi, y ya estamos muy cerca. Yo te recordaría que cuando nombraron a que Agustín Carstens se anuncia que va a ser el secretario de Hacienda el 17 de octubre, o sea, hoy todavía no había anunciado, y Francisco Gil en el 2006 fue el 9 de octubre.
y aún así se hicieron bien las transiciones. Así que hay tiempo para seguir trabajando en este sentido de manera muy coordinada. Ya se evaporó esta frase que tanta alteración causó de que ustedes entregan un país en bancarrota. Pues mira, a mí lo que me gustaría decir y lo que hemos dicho, tuve el honor de comparecer ante el Pleno del Senado y el Pleno de la Cámara de Diputados, y el mensaje que nosotros llevamos fue con el que empecé, que hemos estado trabajando y que estamos entregando buenas cuentas, o bien las cuentas, y eso se ve en los números, y pues tenemos un superávit primario en las cuentas fiscales, una deuda decreciente, en fin, una inflación que va bajando y ha sido estable, el sector financiero bien capitalizado y una economía creciente, así que pues más o menos ahí va. A mí me gustaría decir, siempre quisiéramos ir mejor y que el desempeño de la economía fuera mucho mejor, pero estos son números de una economía sólida. Secretario, lo escuchamos tranquilo frente al entorno internacional. A lo mejor los que no somos expertos estamos más alarmados. Hoy la portada de la revista The Economist dice que vamos rumbo a la recesión por este endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos y una reducción del crecimiento. Me llama la atención, hace 10 días empezamos a notar una crisis ya inmobiliaria en Nueva York, que esta semana el gobierno de Estados Unidos colocó $230 mil millones en deuda en los mercados. Esto parece ser una cifra muy, muy fuerte. Le pregunto, secretario, si lo que se está viendo a nivel internacional no está preconfigurando lo que ya está anticipando The Economist sobre una recesión para el próximo año. Mira, nosotros lo que estamos viendo y lo hemos venido diciendo es siempre estar preparados, y esto le ha servido a México ahora sí que en los años recientes. El entorno ciertamente ha estado complicado. Ustedes deben de recordar de que hace un año más o menos, no tanto, pero a principios de este año, nosotros hablábamos que había varias fuentes de incertidumbre para la economía mexicana. La primera era el Tratado de Libre Comercio, que ya se disipó. La segunda fuente de incertidumbre era la elección, ya ocurrió. Y la tercera era la normalización de la política monetaria en el mundo, en la Reserva Federal. Eso está ocurriendo. Y aquí el chiste es que estar bien preparados para que esas fluctuaciones pues no afecten de manera desordenada en los mercados, en el sector financiero, y pues ahora sí que todo eso tiene una repercusión. Lo que está ocurriendo es las tasas internacionales de interés van subiendo. Eso implica un mayor costo de la deuda, eso implica que las tasas en los bancos vayan subiendo, y todo eso se va transmitiendo a la economía. Lo que hay que buscar es que los fundamentales de la economía estén sólidos. Ahora están sólidos y hay que seguir trabajando para que así sea. Sí, esta parte de los fundamentales es todo lo que se ha vivido en los últimos 35 años aquí en México, donde se ha hecho otro tipo de política financiera, de política monetaria, inclusive por parte del Banco de México, ya que aquella frase del entonces secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog en la gran crisis de los 80, de que fue un problema de caja, uno piensa eso ya es totalmente cosa del pasado. Y me lleva a la pregunta, secretario, ¿cuántos recursos le van a dejar en caja al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo lo que te diría es, otra vez, te doy un elemento más de cómo están las cuentas. Además de todas las que mencioné, hay un fondo de estabilización para el gobierno federal, hay otro para los estados y hay otro para el sector petrolero. Pero el del gobierno federal es un fondo de estabilización que tiene más de un punto del PIB. Es muy cercano a $250,000 millones. Entonces, además de eso, la caja, que es fundamentalmente la parte de tesorería, tendrá el nivel adecuado de caja, pero lo importante aquí es
que se tiene un fondo de estabilización, Raimundo. Es quizás la primera vez en la historia que se hereda un fondo de estabilización, y te diría de esta magnitud. Un punto del PIB es bastante. Un punto del PIB es bastante, 250.000 millones de pesos. Es decir, las cuentas que le entrega la Secretaría de Hacienda al próximo equipo en la Secretaría de Hacienda y al próximo gobierno le van a permitir tener cuando es un año muy tranquilo en lo que se van acomodando, van conociendo y van despegando, secretario. Pues mira, en la Secretaría de Hacienda es un trabajo bien intenso. Entonces, yo diría que llegando ahora sí que todos los diciembre son difíciles para la Secretaría de Hacienda porque se tiene que cerrar el año fiscal, pero los diciembres de cada 6 años se complican aún más porque además se tiene que aprobar el paquete presupuestal. Así que va a haber mucho trabajo por hacer, y mis sucesores, el nuevo equipo que entra, va a tener que trabajar para inmediatamente llegar, presentar el presupuesto, cabildear el presupuesto en el Congreso para que pase y cerrar el año fiscal. Es un montón de trabajo. Secretario, si pudiéramos perdón, la libertad de hablar en términos de porcentaje, ¿qué tanto del presupuesto para el 2019 en términos de porcentaje ya está siendo responsabilidad del nuevo equipo del presidente electo López Obrador? No, mira, yo sería muy claro. El presupuesto del 2019 es responsabilidad del nuevo equipo, completamente. Nosotros ayudamos a elaborar el presupuesto, pero todos los lineamientos y las decisiones del presupuesto del 2019 es del nuevo equipo. Señor Así lo marca la ley. Soy nuevamente Rafael Cardona. Perdóneme que haya yo hecho esta asociación y que se la comente a usted, pero cada vez que yo escucho en materia hacendaria o financiera la palabra diciembre, la asocio con el error de diciembre. ¿Habrá posibilidad de errores en diciembre? Mira, yo he venido hablando de política económica en este país por 15 años y mi responsabilidad termina el 30 de noviembre. Hasta ahí voy a opinar. Después de qué viene después, ya le toca a alguien más opinar sobre esto. Pero sí te digo que lo que nosotros, y vuelvo a regresar al mensaje, estamos trabajando para entregar buenas cuentas. Eso es en lo que estamos trabajando. Y hay las variables, como ya las he elaborado un par de veces, pues parecen indicar que las cuentas son sólidas. Secretario, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta noche, allá en Bali, en Indonesia. Pues muchísimas gracias y gracias por tenerme en el programa. Gracias. El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Las jornadas rojas en los mercados